esta presentación vamos a repasar útero. El útero es un órgano hueco con forma de pera que se localiza en la pelvis entre la vejiga y el recto. Su luz está en continuidad con la de las trompas uterinas y de la vagina. Anatómicamente se divide en el cuerpo, cuya superficie anterior es prácticamente plana y su superficie posterior es convexa. Su parte superior redondeada, que se expande por arriba de la desembocadura de las trompas, es lo que conocemos como fondo uterino. Y el cuello o cervix es la porción inferior del útero, que se encuentra separada por el cuerpo a través del istmo. La luz del cervix o conducto cervical presenta una abertura estrecha en cada extremo. El orificio interno comunica con la cavidad del cuerpo uterino y el externo con la vagina. Recuerden que cuello uterino lo repasamos en otro video. El útero recibe la mórula en proliferación que proviene de la trompa uterina y el desarrollo embrionario y fetal se produce dentro de este órgano que presenta un incremento en tamaño y desarrollo. La pared uterina se compone de 3 capas: el endometrio, que corresponde a la mucosa del útero, el miometrio, que es la capa muscular gruesa que está en continuidad con la capa muscular de la trompa uterina y la vagina, y se compone de 3 capas de músculo liso sin límites claros. La capa media tiene abundantes vasos sanguíneos grandes que corresponden a los plexos venosos y vasos linfáticos y se conoce como el estrato vascular. Es la capa más gruesa y tiene haces de músculo lisos entrelazados con una orientación circular o en espiral. Los haces musculares lisos de las capas interna y externa tienen una orientación paralela al eje longitudinal del útero. Durante la contracción, las 3 capas del miometrio actúan en conjunto como un sinsitio funcional para expulsar el contenido luminal a través de un orificio estrecho. Y tenemos el perimetrio, que es la capa externa serosa, y se continúa con el peritoneo pélvico y abdominal. Consiste en un mesotelio y una capa delgada de tejido conjuntivo laxo. El perimetrio cubre toda la superficie posterior del útero, pero solo una parte de la anterior. El resto de la superficie anterior corresponde a tejido conjuntivo que conforma la adventicia. Observen los vasos sanguíneos mayores que irrigan el útero. Tanto el miometrio como el endometrio sufren cambios cíclicos mensuales con la finalidad de preparar el útero para la implantación de un embrión. Estos cambios conforman el ciclo menstrual. Si un embrión se implanta, el ciclo se detiene y ambas capas sufren un incremento y diferenciación durante el embarazo, dado por la hipertrofia de células musculares existentes y por el desarrollo de fibras nuevas a través de la división de células musculares ya presentes y la diferenciación de células mesenquimáticas indiferenciadas. El tejido conjuntivo también se incrementa y con el progreso del embarazo la pared se torna cada vez más delgada y luego del parto el útero regresa prácticamente a su tamaño original. Algunas fibras musculares degeneran, pero la mayoría recuperan su tamaño. El colágeno que se produce en el embarazo para estirar el miometrio se degrada por las mismas células que lo secretaron. Durante el ciclo menstrual, el endometrio prolifera y luego se degenera. A lo largo de la vida fértil atraviesa por cambios cíclicos mensuales, que es lo que lo preparan para la implantación del embrión y para sustentar el desarrollo embrionario y fetal. Los cambios en la actividad secretora del endometrio se relacionan con la maduración de los folículos ováricos y el final de cada ciclo se caracteriza por la destrucción y desprendimiento parciales del endometrio, que se acompañan de una hemorragia desde los vasos de la mucosa. La eliminación de sangre y restos de tejido por la vagina es lo que conocemos como menstruación. Durante la vida fértil, el endometrio se compone por 2 capas que se diferencian tanto en estructura como en función. Tenemos entonces el estrato o capa funcional, que es la porción gruesa del endometrio que se desprende durante la menstruación, y el estrato o capa basal,
que es retenida durante la menstruación y es la fuente para la regeneración del estrato funcional. El estrato funcional es la capa que prolifera y se degenera durante el ciclo menstrual. El endometrio se reviste por un epitelio simple cilíndrico con una mezcla de células secretoras y ciliadas. El epitelio superficial se invagina en la lámina propia para formar las glándulas uterinas, que son glándulas tubulares simples con menos células ciliadas y a veces se ramifican en la parte más profunda del endometrio. No hay submucosa que separe el endometrio del miometrio, y el sistema vascular del endometrio también prolifera y se degenera en cada ciclo menstrual. En esta imagen observamos cómo después del desprendimiento del estrato funcional hay una recobertura del tejido abierto. Esto se produce a partir del epitelio que deriva de las glándulas en el estrato basal, que prolifera y cubre nuevamente la superficie. Acá podemos distinguir, como nombrábamos recién, el epitelio simple cilíndrico que tapiza la superficie endometrial y es similar a el epitelio glandular. En esta etapa el endometrio es más delgado y más de la mitad del mismo corresponde al estrato basal. Debajo del endometrio encontramos el miometrio, donde identificamos vasos sanguíneos de gran tamaño. Los cambios cíclicos del endometrio están representados por las fases proliferativa y secretora y menstrual. Es controlado por las gonadotrofinas secretadas por la hipófisis, que regula las secreciones esteroides del ovario. El ciclo normalmente se repite cada 28 días, durante los cuales el endometrio atraviesa por cambios morfológicos y funcionales. Para describirlo entonces hablamos de una fase proliferativa que ocurre al mismo tiempo que la maduración folicular y es influenciada por la secreción de estrógenos ováricos. Una fase secretora que coincide con la actividad funcional del cuerpo lúteo y se influencia principalmente por la secreción de progesterona, y una fase menstrual que inicia cuando la producción hormonal del ovario declina con la degeneración del cuerpo lúteo. Al final de la fase menstrual, el endometrio está compuesto por una banda delgada de tejido conjuntivo que contiene las porciones basales de las glándulas uterinas y los segmentos proximales de las arterias espiraladas. Esta capa es el estrato basal, mientras que la capa desprendida durante la menstruación corresponde al estrato funcional. La fase proliferativa inicia, como dijimos, por acción de los estrógenos. Las células epiteliales, células del estroma y endoteliales del estrato basal proliferan, observándose que las células epiteliales en la porción basal de las glándulas reconstituyen las glándulas y migran para cubrir la superficie endometrial. Las células del estroma proliferan y secretan colágeno y sustancia fundamental, y las arterias espiraladas se alargan a medida que se restablece el endometrio y no se extienden hasta la parte superior del endometrio. Esta fase se extiende hasta un día después de la ovulación, que ocurre alrededor del día 14 en un ciclo de 28 días, y al final de esta fase el endometrio ha aumentado su espesor, las glándulas tienen una luz estrecha y son relativamente rectas u ondeadas. Esta imagen nos muestra que el estrato funcional, separado del basal por esta línea punteada, aumenta mucho su espesor. Y en esta distinguimos cómo las glándulas endometriales se extienden desde el estrato basal hasta la superficie. En esta imagen observamos, como nombramos anteriormente, la proliferación del endometrio, aumentando su espesor. Vemos el epitelio simple cilíndrico,
que cubre toda la superficie endometrial y su similitud con el epitelio glandular. Las glándulas endometriales son largas y siguen un trayecto recto dentro del estrato funcional para alcanzar la superficie. En esta otra imagen distinguimos con claridad el epitelio simple cilíndrico que reviste las glándulas tubulares simples del endometrio. Observen los núcleos alargados que siguen la forma de la célula. La fase secretora del ciclo menstrual es regulada por la progesterona. 1 o 2 días después de la ovulación, el endometrio se torna edematoso y aumenta aún más su espesor. Las glándulas crecen y adquieren un aspecto en serrucho, con su luz distendida a medida que se carga de secreción. El líquido mucoide producido por el epitelio glandular tiene muchas sustancias nutritivas, principalmente glucógeno, que son necesarias para sustentar el desarrollo en el caso de que ocurra la implantación. El crecimiento en esta etapa es dado por la hipertrofia de las células epiteliales, el aumento de la vascularización y el edema del endometrio. Las arterias espiraladas se alargan y se enrollan aún más, extendiéndose casi hasta la superficie del endometrio. La imagen nos muestra cómo las glándulas han adquirido este aspecto tortuoso o también conocido como enserrucho debido a su incremento dentro del endometrio. El estrato basal debajo de la línea punteada tiene cambios menos drásticos en su morfología y en esta otra imagen observamos con claridad la forma en serrucho de las glándulas y un poco de su secreción que está señalada por estas flechitas. Algunos aumentos que nos permiten identificar esta forma característica de las glándulas. Distinguimos también la formación de edema que se refleja en la presencia de espacios vacíos entre las células del estroma y otros elementos. Un mayor aumento en el que distinguimos con claridad el epitelio que reviste las glándulas. Ya nombramos un epitelio simple cilíndrico con los núcleos alargados que parecen seguir la forma de la célula y dentro de la luz glandular observamos la presencia de secreción. La acción secuencial de los estrógenos y la progesterona sobre las células del estroma permite su transformación en células deciduales. El estímulo es la implantación del blastocito. El resultado de la transformación es la aparición de células grandes y pálidas cargadas de glucógeno, siendo estas células las que proveen un medio favorable para la formación y nutrición del embrión y crean una capa especializada que facilita la separación de la placenta de la pared uterina para finalizar el embarazo. Observen cómo se notan claritas las células predeciduales. La fase menstrual se produce por la disminución de la secreción ovárica de progesterona y estrógenos. El cuerpo lúteo produce hormonas en forma activa durante aproximadamente unos 10 días y si no se produce la fecundación. Al disminuir las concentraciones hormonales ocurren cambios en la irrigación del estrato funcional del endometrio. Inicialmente las contracciones periódicas de las paredes de las arterias espiraladas causan isquemia del estrato funcional. Las glándulas detienen su secreción y el endometrio reduce su espesor a medida que el estroma se torna menos edematoso. Tras unos 2 días, los periodos prolongados de contracción arterial
generan destrucción del epitelio de revestimiento superficial y rotura de los vasos sanguíneos. Cuando las arterias se ocluyen, la sangre fluye hacia el estrato basal, pero no hacia el funcional. El flujo menstrual se compone de sangre, líquido uterino, de células epiteliales y del estroma que se han desprendido del estrato funcional. A medida que los fragmentos de tejido se separan del endometrio, los extremos desgarrados de las venas, arterias y glándulas quedan expuestos y el desprendimiento continuo hasta que va quedando solo la capa basal. La coagulación se inhibe durante este periodo del flujo menstrual y el flujo arterial sanguíneo queda restringido salvo en periodos cortos. El periodo de flujo menstrual normalmente dura alrededor de unos 5 días, siendo un promedio de pérdida de sangre de 35 a 50 mililitros. El flujo a través de las arterias rectas mantiene irrigada la capa basal y si no hay fecundación, el cese de la hemorragia acompañará el crecimiento y la maduración de nuevos folículos ováricos y al comenzar la fase proliferativa del siguiente ciclo, las células epiteliales proliferan y migran hacia la superficie para restaurar el epitelio de revestimiento. Esta imagen nos muestra el estrato funcional por arriba de esta línea punteada, donde vemos que gran parte ha degenerado y se ha desprendido, y acá observamos sangre extravasada y necrosis del estrato funcional.